¿Qué pasaría si te dijera que el relato que conocemos como la historia de la Navidad esconde secretos más profundos de lo que imaginas? Desde hace siglos, hemos escuchado sobre el nacimiento de Jesucristo en Belén, los pastores en el campo, los magos de Oriente y el humilde pesebre. Pero lo que a menudo no se menciona es que detrás de esta narrativa hay un plan divino cuidadosamente elaborado desde el principio de los tiempos. Este plan no solo apunta al nacimiento del Salvador, sino también a un mensaje eterno que trasciende generaciones. La historia de la Navidad es mucho más que una tradición. Es la manifestación del amor, la gracia y la justicia de Dios en el mundo. En este video, exploraremos los secretos que se esconden en el nacimiento de Jesucristo, revelando verdades bíblicas profundas y conexiones que rara vez se explican. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás detalles que transformarán la forma en que ves este evento trascendental. Además, quiero invitarte a interactuar. ¿Hay algo en la historia de la Navidad que siempre te ha intrigado? Déjame un comentario con tus preguntas o reflexiones. Me encantaría leer tus pensamientos y profundizar en este tema contigo. Para comprender completamente el nacimiento de Jesús, primero debemos retroceder hasta el comienzo, al momento en que Dios prometió un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios hizo una declaración que cambiaría el curso de la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de un redentor que derrotaría al mal. Aunque el enemigo intentaría herir al Mesías, este último aplastaría su cabeza, trayendo salvación y victoria. Desde este momento, el plan de Dios para enviar a su Hijo fue puesto en marcha. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos pistas sobre la llegada del Mesías, como piezas de un rompecabezas que se unen en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 7, versículo 14, se nos da una profecía clave. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este nombre, que significa Dios con nosotros, nos revela la verdadera naturaleza de Jesús. Él no sería solo un profeta o un líder humano, sino Dios mismo en forma humana. Esta profecía fue escrita cientos de años antes del nacimiento de Jesús, y su cumplimiento es una prueba de la soberanía y fidelidad de Dios. Otro aspecto importante de la preparación para el nacimiento de Jesús es la genealogía que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. Aunque a primera vista pueda parecer una simple lista de nombres, estas genealogías tienen un significado profundo. En Mateo, se enfatiza la conexión de Jesús con el rey David, mostrando su derecho legal al trono de Israel a través de José, su padre adoptivo. Por otro lado, Lucas traza la línea de Jesús a través de María, destacando su linaje biológico y su conexión con la humanidad. Esta dualidad nos muestra que Jesús era tanto el legítimo rey de Israel como el Hijo de Dios nacido en la carne, cumpliendo así las profecías desde todos los ángulos. El lugar del nacimiento de Jesús también es significativo. Belén, que significa casa del pan, fue profetizado como el lugar donde nacería el Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 leemos: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Este pequeño pueblo, aparentemente insignificante, se convierte en el escenario del evento más importante de la historia. Pero hay más. Belén no solo era el lugar de nacimiento de David, sino que también simbolizaba la humildad y la provisión de Dios. Jesús, quien más tarde se describiría a sí mismo como el pan de vida, nació en la casa del pan, conectando su nacimiento con su misión de alimentar espiritualmente al mundo. Imagina por un momento el viaje de María y José a Belén. No fue un viaje fácil ni conveniente. María estaba embarazada y a punto de dar a luz, y el viaje, que probablemente duró varios días, fue realizado bajo condiciones difíciles. Este trayecto, ordenado por el decreto de César Augusto para realizar un censo, muestra cómo Dios utiliza incluso los eventos políticos para cumplir su propósito. Cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en la posada, y Jesús nació en un humilde establo, rodeado de animales. Este detalle no es solo un hecho histórico.
es un recordatorio de que Jesús eligió identificarse con los humildes y marginados desde el comienzo de su vida. Su nacimiento en un pesebre simboliza su disposición para entrar en el desorden y la oscuridad del mundo para traer luz y esperanza. Pero, ¿qué hay del anuncio del nacimiento de Jesús? Este momento está lleno de simbolismo y mensajes celestiales. Los primeros en recibir la noticia no fueron los ricos o los poderosos, sino los pastores que cuidaban sus ovejas en el campo. Un ángel se les apareció y les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10. Estos pastores, que probablemente eran considerados de bajo estatus social, fueron los primeros en escuchar las buenas nuevas del Salvador. Este detalle nos muestra que el mensaje de Jesús es para todos, independientemente de su posición social o estatus. Además, los pastores representaban a quienes cuidaban a los corderos destinados al sacrificio en el templo, lo que conecta su papel con la misión de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la noticia de los pastores se suma la visita de los magos de Oriente, un evento que tiene implicaciones profundas. Estos hombres, que probablemente eran astrónomos o sabios, siguieron una estrella que los guió hasta Jesús. Sus regalos, oro, incienso y mirra, no eran solo ofrendas de valor material. Cada uno de ellos tenía un significado espiritual. El oro representaba la realeza de Jesús, el incienso simbolizaba su divinidad y la mirra apuntaba a su sacrificio futuro. Estos regalos profetizaban el papel de Jesús como rey, sacerdote y salvador. Los magos de Oriente, además de ser figuras fascinantes, nos ofrecen una lección importante sobre la búsqueda de Dios. Aunque no eran judíos ni tenían una conexión directa con las promesas mesiánicas de Israel, su fe y perseverancia los llevaron a encontrar al Rey de los judíos. Su viaje, que pudo haber durado meses o incluso años, no estuvo exento de peligros ni de sacrificios. Sin embargo, siguieron adelante, guiados por la luz de una estrella. Esta búsqueda nos recuerda que Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, leemos: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Los magos son un ejemplo de esto. Su búsqueda no fue solo intelectual, sino una entrega completa de su tiempo, recursos y esfuerzo para encontrarse con el Salvador. Sin embargo, su visita no estuvo exenta de consecuencias. Cuando llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, el rey Herodes se alarmó. Este detalle nos muestra cómo el reino de Dios desafía los sistemas de poder humano. Herodes, temiendo perder su trono, fingió estar interesado en adorar al niño, pero en realidad planeaba matarlo. Este acto de engaño y manipulación culminó en uno de los eventos más trágicos relacionados con el nacimiento de Jesús: la masacre de los inocentes. Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, un acto brutal que cumplió la profecía de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y grande lamentación. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. En medio de esta tragedia vemos la protección divina sobre Jesús. Un ángel advirtió a José en un sueño que huyera a Egipto con María y el niño. Esta huida no solo salvó a Jesús, sino que también cumplió otra profecía: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Este detalle conecta a Jesús con la historia de Israel, mostrando cómo Él es el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Dios. Así como Israel fue llamado de Egipto para ser el pueblo elegido de Dios, Jesús fue llamado de Egipto para ser el Salvador del mundo. Este paralelismo refuerza la idea de que Jesús es el nuevo y mejor Moisés, quien lideraría a su pueblo hacia la libertad espiritual. El simbolismo en el relato del nacimiento de Jesús es tan rico que no podemos ignorar su relevancia para nuestra vida hoy. Pensemos en el establo donde nació. Este lugar, humilde y ordinario, se convirtió en el escenario de un evento extraordinario. Esto nos recuerda que Dios no necesita grandeza humana para manifestar su gloria. A menudo, Él elige lo humilde y lo insignificante para mostrar su poder. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, Pablo escribe: «Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte».
Este principio, que comienza en el pesebre, se extiende a toda la vida y ministerio de Jesús. El mensaje central de la Navidad es que Dios está con nosotros. El nombre Emmanuel no es solo un título, es una declaración de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús no vino solo a visitar la tierra, vino a habitar entre nosotros, a caminar en nuestras calles, a experimentar nuestras luchas y finalmente a cargar con nuestros pecados. En Juan capítulo 1 versículo 14 leemos: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. El Dios eterno, que existía antes de la creación del mundo, se humilló a sí mismo para convertirse en un ser humano, no para condenarnos, sino para salvarnos. La Navidad, entonces, no es solo un evento que celebramos una vez al año. Es un recordatorio constante del amor de Dios y de su deseo de reconciliarnos con Él. El nacimiento de Jesús es la evidencia de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen imposibles. Nos muestra que su plan es más grande de lo que podemos imaginar y que su gracia está disponible para todos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos. A medida que reflexionamos sobre esta historia, es importante considerar qué significa para nosotros personalmente. Jesús no vino solo para ser un personaje histórico, vino para ser nuestro Salvador, nuestro guía y nuestro amigo. Su nacimiento nos invita a abrir nuestro corazón y recibir el regalo de su amor y salvación. Pero este regalo no es algo que podamos ganar. Es un regalo inmerecido que solo podemos aceptar con gratitud y fe. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 leemos: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este versículo encapsula el mensaje de la Navidad. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mientras reflexionas sobre el nacimiento de Jesús, quiero invitarte a considerar cómo su historia impacta tu vida hoy. ¿Estás buscando respuestas, esperanza o dirección? La historia de la Navidad nos muestra que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Si estás enfrentando desafíos, recuerda que el mismo Dios que orquestó el nacimiento de su Hijo tiene un plan para tu vida. Su amor es eterno, su gracia es suficiente y su poder es mayor que cualquier circunstancia. El nacimiento de Jesús también pone en evidencia el contraste entre la respuesta humana y la divina al plan de Dios. Mientras los humildes pastores y los sabios magos se apresuraron a adorar al Salvador, Herodes y los líderes religiosos de Jerusalén se negaron a aceptar su llegada. Este patrón se repite a lo largo de la vida de Jesús, donde los humildes, los marginados y los quebrantados lo recibían con fe, mientras que los orgullosos y los poderosos lo rechazaban. En Lucas capítulo 2 versículo 34, el anciano Simeón profetizó que Jesús sería puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Esto nos recuerda que el mensaje de Jesús siempre desafía nuestras expectativas y nos confronta con la necesidad de tomar una decisión, aceptarlo como el Salvador o rechazarlo. El relato del nacimiento de Jesús también está lleno de conexiones simbólicas con eventos futuros en su vida y ministerio. Pensemos, por ejemplo, en los pañales y el pesebre. En Lucas capítulo 2 versículo 7 se nos dice que María envolvió a Jesús en pañales y lo acostó en un pesebre. Más tarde, en Lucas capítulo 23 versículo 53, leemos que el cuerpo de Jesús fue envuelto en lienzos de lino y colocado en una tumba nueva. Este paralelismo nos recuerda que desde el momento de su nacimiento, Jesús estaba destinado a cumplir su misión redentora, que culminaría en su muerte y resurrección. El pesebre, un lugar destinado para alimentar a los animales, también simboliza cómo Jesús vino a ser el alimento espiritual para todos los que creen en Él. En Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». Además, el anuncio de los ángeles a los pastores y la estrella que guió a los magos apuntan a la universalidad del mensaje de Jesús. Los pastores representan a Israel, el pueblo elegido de Dios, mientras que los magos simbolizan a las naciones gentiles. Al incluir a ambos grupos en la historia del nacimiento de Jesús, Dios nos muestra que su salvación no está limitada a un solo grupo de personas, sino que está disponible para todos.
Este tema de inclusión es fundamental en el ministerio de Jesús, quien constantemente rompió barreras sociales, culturales y religiosas para llevar el amor de Dios a todos. En Efesios capítulo 2 versículos 14 al 16, Pablo escribe que Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este mensaje de unidad y reconciliación comienza en el pesebre y se extiende hasta la cruz. Otro detalle significativo en la historia de la Navidad es el silencio de las Escrituras sobre ciertos aspectos del relato. Por ejemplo, no se nos dice cuántos magos visitaron a Jesús, ni cuánto tiempo pasó entre su nacimiento y su llegada. Este silencio nos invita a centrarnos en lo que realmente importa, el significado espiritual del evento, más que en los detalles periféricos. Este enfoque nos recuerda que la Navidad no se trata de tradiciones o adornos externos, sino de la verdad central de que Dios se hizo hombre para salvarnos. A medida que seguimos reflexionando sobre el nacimiento de Jesús, es importante considerar cómo este evento impacta nuestra vida hoy. La Navidad no es solo una celebración del pasado, es una invitación a experimentar la presencia de Dios en el presente. Jesús no vino solo para nacer en Belén, vino para nacer en nuestros corazones. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Esta invitación es para todos nosotros. No importa dónde estemos en nuestra vida o qué desafíos enfrentemos, Jesús está dispuesto a entrar en nuestra vida y transformarla. El nacimiento de Jesús también nos desafía a imitar su humildad y su amor sacrificial. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, Pablo nos exhorta: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Esta actitud de humildad y servicio comienza en el pesebre y se extiende a toda la vida de Jesús. Como sus seguidores, estamos llamados a reflejar este mismo espíritu en nuestras relaciones y acciones. Otro aspecto fascinante de la historia del nacimiento de Jesús es cómo Dios usó sueños y visiones para guiar a las personas involucradas. José, en particular, recibió instrucciones claras a través de sueños. En Mateo capítulo 1 versículo 20, un ángel se le apareció en un sueño para asegurarle que el hijo que María llevaba era del Espíritu Santo. Más tarde, en Mateo capítulo 2 versículos 13 y 19, José recibió sueños que lo guiaron a huir a Egipto y luego regresar a Israel. Estos eventos nos muestran que Dios habla de muchas maneras y que debemos estar atentos a su voz en nuestra vida diaria. Aunque es posible que no experimentemos sueños como los de José, Dios sigue hablando a través de su palabra, el Espíritu Santo y las circunstancias de nuestra vida. La historia del nacimiento de Jesús también nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta al llamado de Dios. Tanto María como José enfrentaron desafíos y sacrificios al aceptar su papel en el plan de Dios, pero lo hicieron con fe y obediencia. María, al recibir el anuncio del ángel Gabriel, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. José, aunque inicialmente planeaba dejar a María en secreto, obedeció las instrucciones del ángel y asumió su responsabilidad como esposo y padre adoptivo de Jesús. Su ejemplo nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando su plan no tiene sentido desde nuestra perspectiva humana. Mientras nos acercamos al final de esta reflexión, quiero invitarte a considerar cómo la historia de la Navidad puede transformar tu vida. ¿Has recibido el regalo del amor y la salvación de Dios a través de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Él entre en tu vida? La Navidad no es solo un evento histórico, es una invitación a experimentar la presencia y el poder de Dios en el presente. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes para ti. Compártelo con tus amigos y familiares, porque nunca sabes quién podría encontrar esperanza y transformación en estas palabras. La historia del nacimiento de Jesús también nos lleva a reflexionar sobre la manera en que Dios utiliza a las personas y las circunstancias más inesperadas para cumplir su propósito. María y José, una pareja humilde de Nazaret, no eran figuras prominentes ni destacadas en su sociedad. Sin embargo,
fueron escogidos para ser los guardianes del Salvador del mundo. Este acto nos recuerda que Dios no busca la grandeza humana, sino corazones dispuestos a obedecer. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Esto es evidente en la elección de María, quien, aunque joven y sin experiencia, mostró una fe inquebrantable al aceptar el llamado de Dios. José, por su parte, enfrentó desafíos únicos como esposo y padre adoptivo de Jesús. En una sociedad donde el honor y la reputación eran fundamentales, su decisión de quedarse con María, a pesar de las posibles críticas y el juicio social, fue un acto de valentía y obediencia. Al obedecer las instrucciones del ángel y asumir su papel en el plan de Dios, José demostró una confianza absoluta en el propósito divino. Su ejemplo nos recuerda que a menudo la obediencia a Dios requiere sacrificios personales, pero siempre resulta en bendiciones eternas. Un elemento que destaca en la historia de la Navidad es cómo Dios rompió las barreras culturales y sociales de la época para anunciar el nacimiento de su Hijo. Los pastores, que eran considerados como marginados en la sociedad judía, fueron los primeros en recibir la buena nueva. Esta elección no fue al azar, simboliza que el mensaje de salvación es para todos, independientemente de su estatus social o pasado. Los ángeles que se aparecieron a los pastores proclamaron: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2, 10. La frase «para todo el pueblo» subraya la universalidad del mensaje de Jesús. Su nacimiento no fue solo para los judíos, sino para toda la humanidad. El anuncio de los ángeles a los pastores también está lleno de simbolismo. Estos pastores estaban cuidando ovejas, posiblemente destinadas al sacrificio en el templo de Jerusalén. Este detalle conecta directamente con la misión de Jesús como el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Así como los corderos eran sacrificados en el templo para expiar los pecados del pueblo, Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para redimirnos de nuestros pecados. Este paralelismo no es una coincidencia, sino una muestra de cómo Dios orquestó cada detalle de la historia de la Navidad para apuntar hacia el propósito final de Jesús. La estrella que guió a los magos también tiene un significado profundo. Algunos estudiosos han intentado explicar este fenómeno desde un punto de vista astronómico, sugiriendo que pudo haber sido una conjunción planetaria o un cometa. Sin embargo, más allá de las explicaciones científicas, la estrella simboliza la guía divina. En un mundo lleno de incertidumbre y oscuridad, Dios proporciona luz y dirección a aquellos que lo buscan. Los magos, al seguir la estrella, demostraron una fe y una perseverancia extraordinarias. Su viaje no fue fácil ni seguro, pero su deseo de encontrar al Rey de los judíos los llevó a superar todos los obstáculos. Este relato nos anima a buscar a Dios con la misma intensidad y dedicación, confiando en que Él nos guiará hacia su propósito. Cuando los magos finalmente encontraron a Jesús, ofrecieron regalos que revelaron aspectos clave de su identidad y misión. El oro, un metal precioso asociado con la realeza, reconocía a Jesús como el Rey de Reyes. El incienso, utilizado en los rituales del templo, representaba su divinidad y su papel como nuestro gran sumo sacerdote. La mirra, una resina utilizada en los embalsamamientos, profetizaba su sacrificio y muerte en la cruz. Estos regalos no solo honraban a Jesús, sino que también contaban una historia sobre quién era y qué vino a hacer. Cada uno de ellos subraya que el nacimiento de Jesús no fue un evento ordinario, sino un momento profundamente espiritual con implicaciones eternas. A medida que reflexionamos sobre estos detalles, es importante considerar cómo se relacionan con nuestra vida hoy. El nacimiento de Jesús no fue solo un evento histórico, es un recordatorio constante de que Dios está presente y activo en nuestra vida. Así como guió a los pastores y a los magos hacia su Hijo, también nos guía a nosotros hacia su verdad. Pero para experimentar su dirección, debemos estar dispuestos a buscarlo con sinceridad y fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él recompensa a quienes lo buscan. Otro aspecto significativo del nacimiento de Jesús es la manera en que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Desde su linaje hasta su lugar de nacimiento, cada detalle fue predicho con siglos de antelación. Esto no solo refuerza la credibilidad de las Escrituras, sino que también nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas. En Números capítulo 23, versículo 19 leemos: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? La historia de la Navidad es una prueba de que Dios es fiel a su palabra y que podemos confiar en Él en todo momento. Mientras seguimos explorando este relato, es importante recordar que la Navidad no es solo una celebración de lo que ocurrió en el pasado. Es una invitación a experimentar la presencia de Dios en el presente. Jesús no vino solo para nacer en Belén, vino para nacer en nuestros corazones. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo encapsula el verdadero significado de la Navidad. El amor de Dios manifestado a través de su Hijo, quien vino a ofrecernos el regalo de la vida eterna. A medida que nos acercamos al final de este video, quiero invitarte a reflexionar sobre el impacto del nacimiento de Jesús en tu vida. ¿Has aceptado el regalo de la salvación que Dios te ofrece? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Jesús transforme tu vida? La historia de la Navidad nos recuerda que Dios está con nosotros, no como un juez distante, sino como un Padre amoroso que anhela una relación personal contigo. La Navidad, como celebración, ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos, pero su significado esencial permanece inalterado. La llegada de Jesús al mundo es un recordatorio del amor infinito de Dios hacia la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, el verdadero propósito de la Navidad a menudo se ve eclipsado por las distracciones de las festividades modernas. Los regalos, las decoraciones y las reuniones familiares, aunque significativas, a veces desvían nuestra atención del mensaje central. Esto no significa que celebrar sea incorrecto, pero sí que debemos recordar que el núcleo de la Navidad no se encuentra en las tradiciones humanas, sino en el milagro del nacimiento de Jesús y lo que representa para nuestras vidas. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento físico, fue una declaración espiritual. En el cielo, los ángeles celebraron el cumplimiento del plan divino al proclamar: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. La paz que anunciaron no era simplemente la ausencia de conflictos, sino la reconciliación entre Dios y la humanidad. A través de Jesús, los muros que nos separaban de Dios debido al pecado fueron derribados. Este mensaje de paz eterna es más relevante que nunca en un mundo que a menudo parece estar lleno de división y caos. La Navidad nos invita a reflexionar sobre cómo esta paz puede transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones con los demás. Otro detalle significativo de la historia de la Navidad es el papel de la estrella que guió a los magos. Esta estrella no solo fue una guía literal, sino también un símbolo de la luz de Dios que ilumina nuestras vidas. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como la estrella guió a los magos hacia el Salvador, Jesús nos guía hacia el propósito y el significado verdadero de la vida. Hoy en día, muchas personas buscan dirección y sentido en medio de las tinieblas de la incertidumbre, pero la Navidad nos recuerda que Jesús es la luz que nunca se apaga, una luz que da esperanza incluso en los momentos más oscuros. La historia del nacimiento de Jesús también está marcada por actos de obediencia y fe. María aceptó el plan de Dios con valentía, sabiendo que enfrentaría críticas y desafíos como una joven embarazada sin estar casada. José, al recibir la revelación divina, eligió confiar en Dios y proteger a María y a Jesús, aun cuando hacerlo implicaba renunciar a su propia comodidad y seguridad. Los pastores dejaron sus rebaños y corrieron a Belén para ver al niño, compartiendo con todos lo que habían oído. Los magos viajaron largas distancias, enfrentando posibles peligros, para rendir homenaje al rey recién nacido.
Cada uno de estos actos nos muestra que la verdadera fe requiere acción. No es suficiente creer en el mensaje de la Navidad. Debemos vivirlo en nuestra vida diaria, confiando en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la conexión entre el nacimiento de Jesús y la esperanza de redención. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un Mesías que traería justicia y restauración al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6, leemos: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Este pasaje no solo anuncia el nacimiento de un niño, sino también la llegada de un rey cuyo reinado traería paz y justicia duraderas. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de esta promesa, pero también señala hacia el futuro, cuando Él regresará para establecer su reino en plenitud. Además, la historia de la Navidad nos enseña sobre la provisión divina. Aunque María y José no encontraron lugar en la posada, Dios les proporcionó un lugar donde Jesús pudiera nacer. Aunque fue un establo humilde, fue suficiente para cumplir su propósito. Esto nos recuerda que Dios siempre provee, incluso en las circunstancias más difíciles. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo escribe: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». La Navidad nos invita a confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, aunque no siempre de la manera que esperamos. La humildad del nacimiento de Jesús también nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. En un mundo que valora el estatus, la riqueza y el poder, Jesús eligió nacer en un entorno humilde, rodeado de animales y visitado por pastores. Esto nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en las cosas externas, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este espíritu de servicio comienza en el pesebre y se extiende a toda su vida y ministerio. La Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos seguir su ejemplo, sirviendo a los demás con amor y humildad. Es importante recordar que la historia de la Navidad no termina con el nacimiento de Jesús. Su vida, muerte y resurrección son la culminación de la misión que comenzó en Belén. El pesebre y la cruz están inseparablemente conectados. Uno no tiene sentido sin el otro. Jesús no vino solo para nacer, sino para dar su vida como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Juan capítulo 10, versículo 10, Él dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Este es el regalo más grande de la Navidad, la vida eterna ofrecida a través de Jesús. Mientras reflexionamos sobre esta historia, quiero invitarte a considerar cómo puedes vivir el mensaje de la Navidad en tu vida diaria. ¿Cómo puedes compartir la luz de Jesús con aquellos que están en tinieblas? ¿Cómo puedes servir a los demás con humildad y amor, siguiendo su ejemplo? La Navidad no es solo un momento para recibir, es también una oportunidad para dar. Así como Dios nos dio el regalo de su Hijo, nosotros también estamos llamados a dar de nosotros mismos para bendecir a los demás. Mientras llegamos al final de este recorrido por el gran secreto detrás del nacimiento de Jesucristo, quiero que tomes un momento para reflexionar. La Navidad, tal como hemos visto, no es solo una fecha en el calendario, ni una celebración cultural llena de luces y regalos. Es un recordatorio vivo del amor más grande que existe, un amor que rompió las barreras del cielo y la tierra para llegar hasta ti. Es la historia de cómo Dios, en su infinito poder y sabiduría, decidió hacerse hombre, no como un rey que reclama el poder, sino como un bebé indefenso en un pesebre. ¿Por qué? Porque quería que lo conocieras, quería caminar contigo, vivir entre nosotros y finalmente dar su vida para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Piénsalo, el Creador del universo no eligió un palacio ni riquezas para anunciar su llegada. Eligió lo humilde, lo pequeño, lo inesperado. Eligió a una joven llamada María, que con fe y valentía aceptó el plan de Dios, aún sabiendo que sería incomprendida. Eligió a José, un hombre justo que confió en los planes de Dios incluso cuando no los entendía por completo. Eligió pastores, los más humildes de la sociedad,
para ser los primeros en escuchar la buena nueva. Y finalmente, eligió un pesebre, un lugar donde nadie esperaría encontrar a un rey, para revelarse al mundo. Todo esto nos enseña algo increíble. Dios no busca la grandeza como la define el mundo. Busca corazones dispuestos, busca humildad, busca fe, busca. ¿Te das cuenta de lo radical que es este mensaje? En un mundo que a menudo nos dice que debemos luchar por ser los mejores, los más ricos, los más poderosos, la Navidad nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en el servicio y en el amor. Jesús mismo dijo más tarde: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 28. Su nacimiento en un pesebre no fue un accidente ni una casualidad. Fue una declaración. Fue la forma de Dios de decirnos: estoy contigo. Estoy aquí para caminar a tu lado, para levantar a los caídos, para traer esperanza a los desesperados. Pero, ¿qué significa esto para ti, aquí y ahora? Significa que la Navidad no es solo un evento histórico que celebramos una vez al año. Es una invitación. Es la oportunidad de abrir tu corazón al amor de Dios y dejar que transforme tu vida. Tal vez has escuchado esta historia muchas veces antes, pero quiero preguntarte, ¿la has vivido? ¿Has permitido que la luz de Jesús entre en los rincones más oscuros de tu vida? Porque eso es lo que Él vino a hacer. En Juan capítulo 1 versículo 5 se nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es esa luz, y nada en este mundo puede apagarla. Sé que en esta época del año, muchos de nosotros enfrentamos desafíos. Tal vez has perdido a un ser querido, estás luchando con problemas financieros o te sientes solo. Tal vez miras a tu alrededor y ves un mundo lleno de divisiones, injusticias y dolor, y te preguntas dónde está Dios en todo esto. Déjame decirte algo, Él está aquí, está contigo en tus momentos más difíciles. La Navidad nos recuerda que Dios no está distante. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él entró en nuestro mundo roto, no para condenarlo, sino para salvarlo. No para permanecer lejos, sino para estar cerca. El nacimiento de Jesús no solo marcó el inicio de su vida en la tierra, marcó el inicio de un plan eterno para redimir a la humanidad. Este plan culminaría en la cruz, donde Jesús daría su vida por nosotros, y en la resurrección, donde demostraría que ni siquiera la muerte puede derrotar su amor. La Navidad y la cruz están conectadas inseparablemente. El pesebre y la cruz son dos extremos de una misma historia de amor, una historia que tiene como objetivo final tu salvación. Tal vez estás escuchando esto y sientes que hay algo en tu vida que te impide acercarte a Dios. Tal vez piensas que no eres lo suficientemente bueno, que has cometido demasiados errores o que hay cosas en tu pasado que no puedes superar. Pero quiero que sepas algo. Jesús vino precisamente por ti. En Lucas capítulo 5 versículo 31, Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importa quién seas o lo que hayas hecho, su amor es más grande que cualquier falla. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier pecado. La Navidad también es un llamado a la esperanza. En un mundo que a menudo parece lleno de oscuridad, el nacimiento de Jesús nos recuerda que la luz siempre prevalecerá. Tal vez estás atravesando una temporada difícil y sientes que no hay salida. Pero la historia de la Navidad nos enseña que Dios obra en los momentos más inesperados. Si Él pudo enviar a su Hijo al mundo en las circunstancias más humildes y transformarlas en el evento más significativo de la historia, ¿qué puede hacer en tu vida si confías en Él? Romanos capítulo 8 versículo 28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo será fácil, pero sí que Dios puede usar incluso nuestras pruebas para cumplir su propósito. Quiero invitarte a hacer algo hoy. No dejes que la Navidad sea solo una tradición o un evento pasajero. Permite que sea un momento de transformación. Abre tu corazón a Jesús. Invítalo a entrar en tu vida y a hacer algo nuevo. Tal vez esto significa perdonar a alguien que te ha lastimado, reconectar con un ser querido, o simplemente tomar un momento para agradecer a Dios por su amor y su fidelidad. Recuerda, la Navidad no se trata de lo que damos o recibimos en términos materiales. Se trata de lo que ya hemos recibido,
el regalo de la salvación, ofrecido gratuitamente a través de Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. La Navidad es un momento para compartir esperanza, amor y luz. Tal vez conoces a alguien que está luchando, alguien que necesita ser recordado de que no está solo. Sé tú la luz en su vida. Y si tienes preguntas, si hay algo en esta historia que te intriga o te inspira, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos y seguir esta conversación contigo. Antes de terminar, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Esto no es una coincidencia. Dios tenía un propósito al traerte aquí, y creo que hay algo en este mensaje que Él quería que escucharas. Mi oración es que estas palabras te hayan inspirado, que hayan encendido una chispa de esperanza en tu corazón y que te animen a acercarte más a Dios. Finalmente, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dedica un momento en esta Navidad para reflexionar sobre lo que realmente significa. Más allá de las luces y los regalos, más allá de las comidas y las reuniones, recuerda que la Navidad es la celebración del amor de Dios hecho carne. Es un momento para recordar que no estamos solos, que somos amados más de lo que podemos imaginar y que tenemos un propósito eterno en el plan de Dios. Gracias nuevamente por estar aquí. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, porque nunca sabes quién podría necesitar escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga y te guíe mientras vives el verdadero significado de la Navidad. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces recuerda siempre que eres amado, que tienes un propósito y que Dios está contigo, hoy y siempre. ¡Feliz Navidad!